Muy buenos días. Bueno, voy a presentar, vamos a explicar todos los hallazgos y resultados que obtuvimos en todos los objetivos de nuestra unidad didáctica. Y para explicar todos los hallazgos y todo lo que se hizo con todos los objetivos, voy a centrarme en el caso del objetivo 3. ¿Listo? Para mirar esto. Lo primero que vamos a mirar son vamos a hacer como una confrontación entre lo que nosotros, los caminos de aprendizaje que se previeron y los que se registraron en los trabajos de los chicos, los errores más frecuentes y finalmente la valoración del logro del objetivo. En este caso el 3, que es el que vamos a mostrar. Bueno, el objetivo 3 pretendía establecer que el estudiante pudiera establecer la cantidad de permutaciones sin repetición posibles en un conjunto dado. Entonces nosotros les planteábamos al principio una situación en la cual teníamos 10 estudiantes y 10 sillas dispuestas de esta manera para tomar una determinada cantidad de fotos. La tarea del estudiante era decir cuántas fotos posibles se podían tomar. Para esto nosotros usamos una ayuda y es esta cajetilla de huevos con 10 compartimientos, y la idea era que él usara 10 colores distintos representando a los estudiantes y pudiera decir en el primer compartimiento cuántos dulces o cuántos estudiantes se podrían sentar en la primera silla, cuántos en la segunda, cuántos en la tercera, y pudiera, digamos, de alguna manera encontrar la esencia o el sentido del principio multiplicativo. Entonces, ¿qué ocurrió acá? Que ocurrió algo que, digamos, confundió de alguna manera a los estudiantes, y es que ellos numeraron los compartimientos de 1 a 10 y luego confundieron esa numeración con, bueno, en el primero puedo sentar a 10 personas, en el segundo, como ya senté a la primera, entonces ya me quedan solo 9 estudiantes. Entonces confundieron esa numeración y pasó algo con nuestros caminos. Resulta que nosotros teníamos previsto que él siguiera esta descripción que hacemos acá, y es la secuencia de capacidades 1, la 2, la 3, la 4 y finalizara pues concluyendo en la 5. Pero lo que realmente sucedió fue distinto y pasó esto. Resulta que ellos activaron todas las capacidades asociadas a la secuencia de capacidades 1 y 2, pero no vieron por ningún lado, debido a esta numeración incorrecta que hicieron, el cálculo de la cantidad de permutaciones usando el principio multiplicativo, sino que como ya manejaban de alguna manera el diagrama de árbol, acudieron al diagrama de árbol y llegaron a la respuesta. Entonces el camino cambió para todos. ¿Sí? Ningún estudiante hizo el análisis de manera directa, sino que fueron al diagrama de árbol, de alguna manera, por supuesto, asociaron el diagrama de árbol al principio multiplicativo, luego de una realimentación, y llegaron a la respuesta. Pero la realidad fue que la secuencia, el 3 no se activó. Entonces, ¿qué pasó? Resulta que para esto, lo que hicimos nosotros en la realimentación y al trabajar con ellos, fue explicarles la manera, aunque el análisis ellos lo habían hecho implícitamente, en la cual se está conectado el diagrama de árbol con el principio multiplicativo, ¿sí? Entonces ya una vez sucedió esto, ellos como que apensaron este tema. En una segunda situación nosotros les planteamos a ellos, también ellos tienen que encontrar la cantidad, este objetivo tiene que ver con la cantidad como tal, de posibles permutaciones. Aquí hay 5 personas en una competencia y la idea es cuántos podios posibles hay en la competencia, o sea, grupos de 3, arreglos de 3. Entonces les dábamos unas posibles respuestas. Entonces David dijo que 120, Camilo que 60, bueno, y les preguntamos quién tiene la razón. Entonces en esta parte lo que nosotros queríamos era que el estudiante en las secuencias tuviera este orden, la secuencia 1, la 2, la 3, la 4 y finalmente la 9. ¿Por qué? Porque nosotros lo que pretendíamos era que él encontrara operativo usar la fórmula cuando la cantidad de permutaciones es muy grande, porque si ellos van a hacer, por ejemplo, una tabla de doble entrada o van a listar, no van a poder terminarlo, porque si son muy grandes las cantidades, pues no es operativo en ese sentido. Y acá tuvimos una respuesta bastante buena de parte de los estudiantes a la actividad, porque resulta que ellos fueron la secuencia de capacidad 1, la 2, y se lanzaron de una vez a la 6. Entonces ya tenían como en su mente, vamos a usar el diagrama de árbol porque es lo que nos ha funcionado siempre, pero al darse cuenta de la cantidad y ver la fórmula, dijeron, no, aquí es más práctica la fórmula.
Entonces, un alto porcentaje de los estudiantes activaron la capacidad C39. ¿Qué tiene esta capacidad? La capacidad C39 muestra que el estudiante, ante una situación, ya sabe qué es más operativo hacer, si usar el diagrama de árbol, la tabla, o se va a la fórmula, ¿sí? Entonces, fue bastante bueno esto porque la gran mayoría de ellos, estando aquí en el diagrama de árbol o en cualquiera de estos tres sistemas de representación, se fueron y encontraron que la fórmula era mucho más operativa en casos de encontrar la cantidad. Y aquí hay un ejemplo. Esta chica, digamos que se tomó el trabajo de hacer el diagrama de árbol, para representar todo este tema de los podios, pero luego que encontró la fórmula se dio cuenta que daba lo mismo. Ella dice, al multiplicar con la ecuación, da el mismo resultado que en el primer punto. O sea, ella dijo, yo hice el árbol, fue tedioso, encontré las 60 posibilidades, pero fui a la fórmula y fue mucho más operativo, ¿sí? Entonces ocurrió con un estudiante, con varios estudiantes. Este es un ejemplo. Los errores más frecuentes asociados a este objetivo, y como estamos hablando sobre todo del uso de la fórmula, fue una confusión en reemplazar los parámetros, ¿sí? Nosotros trabajamos los parámetros n y r, donde n es la cantidad total de elementos del conjunto y r es la cantidad de elementos que yo tomo del conjunto. Entonces, se confundían en los parámetros. Ya pues lógicamente, como ellos habían hecho un análisis con el diagrama de árbol o los otros sistemas de representación, pues lograron llegar a la respuesta correcta y darse cuenta que habían incurrido en un error aquí en el reemplazo de los parámetros. Otro de los errores así también bastante frecuente fue que seleccionaban un número mayor o menor de elementos. Entonces, como ellos tenían cinco participantes en la carrera, iban a armar podios, que son 3. Algunos lo que dijeron, no, pues 5 por 3, 15, y entonces consideraron los diagramas de esta manera. Entonces olvidaban algunas ramificaciones del árbol, ¿sí? Y por ende tomaban menos elementos. Aquí en la valoración del objetivo 3, nosotros para valorar el logro de este objetivo en los estudiantes, nos centramos en la tarea 3.2. Este objetivo tenía 2 tareas, la primera la de la foto y la segunda la de los podios que les hablaba hace un rato. Pero la tarea 3.1 estaba en una fase de aprendizaje del principio multiplicativo. ¿Qué quiere decir? Nosotros lo que queríamos acá era acercar al estudiante al tema en el cual consistía el principio multiplicativo, con este tema de la cajetilla de huevos. Si él supiera cuántos colores en el primero, cuántos en el segundo y todo este tema. Entonces pretendíamos hacer una fase de aprendizaje del principio. Ya en la tarea T3.2, que es la de los podios que vimos hace un rato, estábamos ante una fase evaluativa donde ya el estudiante manejaba el principio multiplicativo, ya como que podía identificar parámetros y todo este tema. Entonces ya podíamos mirar, bueno, ¿qué pasó finalmente con el objetivo 3? Eso se puede mirar en la tarea T3.2, que fue lo que hicimos. Entonces la secuencia de capacidades más fuerte fue la 3, está relacionada con las capacidades 30, 31, 32 hasta la 35, y estas capacidades tienen que ver con el uso de la fórmula, es decir, reemplazar los parámetros de manera correcta, también calcular bien, porque algunos reemplazaban pero se equivocaban en el cálculo. Y los ítems que miramos fue el 1A y 1D de la tarea. Entonces voy a mostrar un poquito cuáles fueron las características de los estudiantes que miraron que tuvieron estos niveles de desempeño. El bajo no usó el principio multiplicativo ni tampoco la fórmula. Entonces muchos se enfrascaron de pronto en el uso de los sistemas de representación y no llegaron a una respuesta. Fue un 17% de los estudiantes. En el nivel básico, ellos usaron el principio multiplicativo. En algunos casos hacían las cuentas pero se equivocaban en algo porque no lograban entender cosas de la multiplicación, cometían errores en ese sentido. Los de nivel alto hacen uso solamente del principio multiplicativo, pero lo entienden, saben, digamos, tienen claro el análisis que se hizo con el diagrama de árbol anterior. Y ya los de nivel superior, que fue el 43% de los estudiantes, usó la fórmula y sabía que la fórmula era operativa para responder la pregunta ¿cuántos? ¿Sí? Sin importar la cantidad por real que fuera, sabían que la fórmula era la operativa. Entonces el 83% de los estudiantes alcanzaron el objetivo. En conclusiones,
La ayuda que les comentaba hace un rato, en la ayuda nosotros establecimos una conexión entre el diagrama de árbol y el principio multiplicativo. Eso sirvió mucho para que el estudiante encontrara operativo usar este principio. Hubo una reformulación en cuanto a la numeración que yo les comentaba en la cajetilla de huevos. Y preguntamos, para que no hubiera confusión en términos de la foto, cuántos estudiantes pueden ocupar la primera y cuántos la segunda, sabiendo que ya hay un estudiante sentado en la primera. Eso no se los habíamos dicho, entonces ellos decían, ah, pues en la primera silla 10 y en la segunda también. ¿Sí? Entonces, ya analizando esto, no cometieron ese, no incurrieron en ese error. Listo, entonces, unas generalidades rápidas respecto a todos los objetivos. Eh, las valoraciones parciales del manejo de los sistemas de representación fue aumentando, es decir, ellos fueron adquiriendo la capacidad de usar los sistemas de representación con sus reglas a medida que íbamos avanzando en la unidad didáctica. ¿Sí? Entonces fue como creciendo ese manejo de capacidades en términos de los sistemas de representación. Muchas gracias.